Germán, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en la primera parte del programa vamos a hablar de algo que me asegura la fiscala nos va a contar cosas nuevas sobre la Casa del Horror, homicidio múltiple en el centro de Asunción. Saludamos ya al doctor Pablo Lemir, médico forense. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Germán. Buenas noches, Patricia. Y buenas noches, doctor. La fiscala Esmilda Álvarez es fiscala del caso del homicidio múltiple ahí en el centro de Asunción, la Casa del Horror. ¿Qué tal, fiscala? ¿Cómo está? Buenas noches, Patricia. Esto ya es lo que ustedes digan. Bueno, vamos a ver un resumen de lo que ocurría hace semanas, 3 semanas, Patricia. ¿Tres ya? Sí, Tres ya, tres tres semanas. semanas. Sí, ya. Sí, mañana va a ser 3 semanas. Exactamente. Así es. A ver ese resumen. En busca de hechos que expliquen lo sucedido, continúan las diligencias y pesquisas para hallar a los culpables del horrendo quíntuple crimen de la Casa de Oliva y Cerro Corá. A casi 15 días de los macabros hallazgos, son 4 los imputados que guardan reclusión. Bruno Marabel, en calidad de autor, en calidad de cómplices, 2 jóvenes hermanos, Marcelo y Araceli Sosa, además de la joven pareja de Bruno, Alba Armoa. Araceli estuvo en más de una oportunidad, como yo ya había manifestado, en la casa. Esta chica, Alba, prácticamente vivió en la casa. En las 4 horas que las 2 jóvenes mantuvieron declaración ante la fiscala, se resaltan algunos puntos. Alba vivía en la casa desde el 29 de septiembre y Araceli iba de visita constantemente. Nunca llegaron a ver a ningún miembro de la familia. Reconocieron varios objetos de la familia ya reducidos por Marabel. Incluso entregaron algunos que ellas tenían en su poder. Aportaron nombres y colaboraron en todos los requerimientos de la fiscalía, pero ellos siempre estuvieron en calidad de que algún tipo de participación tuvieron que todavía no podemos determinar. Ellas siguen en la misma situación momentáneamente. Por su parte, el principal implicado hasta ahora, Bruno Marabel, cambió de abogado y de versión nuevamente. Solo lo que hablamos fue que nosotros mismos le preguntamos que si él fue el responsable por la criatura y nos dijo que no. Tampoco nos dijo que fue por lo otro, pero solamente hablamos de eso. Muchas preguntas. ¿Los crímenes fueron premeditados, organizados? ¿Ocurrieron en más de una etapa? ¿Cuántas personas participaron? ¿Y cuál es el grado de responsabilidad de cada uno? Son preguntas que la Fiscalía aún y del todo no puede contestar. Datos sueltos. Según la joven Armoa, ella permaneció en la casa desde el 29 de septiembre y solo salía para ir a trabajar. Sus sospechas de que algo malo sucedía, pero nunca observó mayores indicios, ni tampoco al asesinado Julio Rojas, a quien vía circuito cerrado se lo ubica el 2 de octubre. ¿Vos llegaste a ver al señor Julio, Alba? No. A ninguna de las víctimas. Los antecedentes de los adultos de la familia son varios e involucran estafas y usura, ayudados supuestamente por actuarios fiscales, inclusive se los involucra con policías y jueces. Sorpresivamente, el actual director de la Senat, Arnaldo Yucio, declaró que la asesinada Elba Rodas prácticamente lo acosaba. A partir de aquella oportunidad que le habíamos hecho el pase a, creo que fue Martín Cabrera, el frente fiscal que recibió, era permanente, era asistente en todos sus problemas familiares y personales. El miércoles le toca a Marcelo Sosa Díaz, otro de los imputados en el caso, hermano de Araceli. El joven fue llamado para una declaración indagatoria con la fiscala Esmilda Álvarez. Fiscala, ¿qué hay de elementos nuevos especialmente sobre las 2 chicas? Bueno, concretamente los elementos nuevos con que contamos son pertenencias, o sea, una activa participación de ellas en la reducción de diversos objetos pertenecientes a las víctimas. Y digo participación en el sentido de que no es que ellas pusieron a disposición, escuché el informe y en esa parte hay una pequeña equivocación, en el sentido de que ellas no pusieron a disposición del Ministerio Público. Esos objetos fueron requisados, fueron decomisados por el Ministerio Público de las casillas de estas personas en el lugar de su trabajo. O sea que
En la gaveta perteneciente a cada uno de ellos fueron sacados objetos y esos objetos fueron verificados posteriormente y concluimos de que eran pertenecientes a miembros de la familia de los fallecidos, en primer lugar. ¿Con qué grado de certeza, fiscal? Con un grado total. Ahora las cosas que yo voy a manifestar en este momento son cosas confirmadas, son situaciones confirmadas. La heladera de la familia fue vendida por 300.000 guaraníes a una persona. ¿Quién hizo de intermediario para la venta? Araceli. En lo que respecta a la otra chica, Alba, aparte de que es una persona que vivió desde el día 29 hasta el mismo día en que la fiscalía ingresa en ese domicilio, ella es en la gaveta de esta persona se encuentran también objetos que pertenecían a la familia, no sabemos, a una de las dos mujeres. No sabemos si era Dalma o Elba, pero sí objetos que pertenecen a esas personas. Eso por un lado. Otro de los elementos, porque ustedes saben que esta es una etapa incipiente y lo que nosotros contamos son con indicios que van siendo confirmados. Y en ese sentido, el lugar de la escena, definitivamente ya con un informe primario de la gente de criminalística, hemos ya tenido certeza de los lugares en que había sangre, pero en cantidades increíbles. Eso se practicó a través del luminol, tenemos el resultado, y definitivamente los lugares donde había sangre, estuvo Alba durante más de una semana. Ella manifiesta en su declaración, yo lo había dicho de que ellas no se negaron en ningún momento a contestar las preguntas, pero toda esa información que nos dieron ambas son informaciones que se tienen que confrontar con otros elementos que con los que nosotros ya contamos. Y en ese contexto yo sostengo aún de que existen elementos como para que la situación jurídica procesal de estas personas no haya cambiado demasiado. Todo lo contrario. Anteriormente nosotros decíamos estaban conectadas a la escena del crimen. Ahora decimos con qué elementos están conectadas a la escena del crimen. Tampoco puedo ser irresponsable en emitir una opinión en el sentido de decir cuál fue la participación de cada una de ellas. De ninguna manera puedo decirlo. Ni siquiera puedo afirmar de que esas dos personas participaron activamente en el día del hecho. Pero para eso tenemos que, en primer lugar, tener en cuenta que ya estamos prácticamente definiendo que estas dos situaciones, que se dieron, las muertes se dieron en dos tiempos diferentes. Tenemos dos fechas. El 28 de septiembre desaparecen de la escena los niños y las dos mujeres, Elba, Dalma y los chicos. Y desaparecen de la escena después de la medianoche. ¿Cómo llega esa información, fiscal? Simplemente porque ya tuvimos declaraciones de muchísimas personas que pasaron ya por el Ministerio Público a declarar. Son declaraciones que se tomaron en forma muy rápida. Tenemos información de personas que viven en el edificio de al lado. Dos de ellas son denunciantes, fueron las primeras que se dieron cuenta de aquello. Tenemos información de personas que usaban el lugar como aparcadero porque era un estacionamiento que era explotado por Dalma y por su madre concretamente. Sobre todo la madre era la que se encargaba de abrir el portón y que esas personas ingresen. Tenemos información del kiosquero, del despensero, del ferretero. Esas son informaciones que nosotros recabamos con una rapidez de la que yo realmente me siento orgullosa porque la gente trabajó y trabajó bien. Todas esas informaciones ya las teníamos. Recuperamos la ladera, le tenemos la declaración de la persona. Se vendió en el mismo barrio San Francisco donde vive
Araceli y su familia. Es, Barrio San Francisco, ahí el nuevo. sí, señor. En el Así nuevo Barrio mismo, San Francisco. Así mismo, sí. Ahí en el RC3. Sí. Doctora, cuando a Araceli le preguntan por la venta de la heladera, ¿ella qué dice por qué se fue a vender? ¿O a ella el novio o Bruno Marabel le había dicho, esta heladera te doy para que me vendas? ¿Qué se puede...? ¿Qué tipo de eso? Esa cuestión es absoluta. Esas son las secuencias y las cuestiones con la que cuenta la Fiscalía. Ella dice que Bruno le dijo, Bruno se presenta en su casa inmediatamente después de haber cometido los asesinatos, presuntamente. Porque va a la casa de Araceli a las 6:30 de la mañana. En ese mismo día contacta con la tía de Araceli y le dice, viene un amigo que quiere vender una heladera. Esa tarde tenía que haber retirado la heladera. No retiró la heladera, se fueron en un motocarro, la tía de Araceli, con el señor del motocarro. Fueron a ingresar a la casa, se le abrió la puerta, alzaron la heladera y llegaron a su casa. Nada más, es como un muestreo que les hago de la situación de estas personas y por qué yo dije con absoluta certeza y firmeza ese día de que la situación jurídica de estas personas no se modificó hasta el momento. El grado de participación no lo voy a decir porque sería una irresponsabilidad, porque no tengo los elementos suficientes para hacerlo, pero que sí estuvieron muy conectadas a la escena del crimen. Eso lo sostengo hasta hoy y yo creo que hay mucho más elementos que antes cuando empezamos para afirmar esto. La situación de la otra chica, te puedo decir un montón de cosas más. Te puedo decir que Araceli, la cartera que tenía Araceli era la cartera de Dalma, por ejemplo. Te puedo decir que Araceli... O sea, Araceli tenía la cartera de la chica que fue asesinada. ¿Cómo? La estaba usando como suya. ¿Y qué dijo a eso? Me regaló Bruno. Eso puso excusa. Sí. Pero ella nunca dijo, doctora, que Bruno le confesó algo. Ninguna de las chicas. Nada. Siguen sosteniendo que son cuestiones casuales, que son historias que se dieron entre compañeros de trabajo, y en la medida que iban surgiendo los elementos y que se iba filtrando información, ellas empezaban a cambiar sus informaciones. Eso es lo que pasó realmente. Doctora, usted hablaba de 2 fechas. La primera nos comentó hace rato. Sí. La segunda, ¿cuál es? Y la segunda fecha empieza, o sea, que entra dentro de la escena de la investigación, el momento que nosotros constatamos que al señor Julio lo vieron el martes 2 en la zona. Y eso fue constatado inclusive por una fotografía que nos muestra, porque tenemos mucho material a ser desgrabado, pero de cualquier manera esa es un acto procesal donde se tienen que respetar las garantías constitucionales en el sentido del derecho a la defensa y se lo tiene que hacer con el control de un juez penal de garantías. Es una fecha que ya está fijada con un perito donde se van a extraer datos de los teléfonos, datos de todos los circuitos cerrados con que se cuenta. Pero sí, primariamente vimos la foto de esta persona porque nos las mostró el kiosquero del lugar que tiene su kiosco a media cuadra de la escena del crimen. Nos muestra la foto porque lo tenía en su celular, aparte de prestar declaraciones ese día. Desde el momento que este señor entra a la escena del crimen, es obvio que esa persona falleció el martes, amaneciendo al miércoles. Y de repente esa es una información que va a ser complementada por el doctor Lemir, porque él les va a decir cómo el trabajo realizado por ellos encaja dentro de lo que son los elementos de esto de lo que yo les estoy hablando. ¿Y por qué yo puedo llegar a una conclusión como la que estoy hablando? Porque el doctor Lemir y su equipo de trabajo me dan los elementos necesarios para que yo pueda por lo menos ir avanzando y encajar todos los elementos colectados y ir formando el rompecabezas. Así es que
Si ustedes le pueden Sí, preguntar, claro. doctor Doctor. Demil, por favor. Sí. ¿Qué parte? No, en la parte del asesinato del señor. Sí, encaja. Las fechas. De hecho, nosotros cuando hablamos, hicimos el trabajo de autopsia, y si te hace un poco de memoria de la primera vez que hablamos sobre este caso, hablábamos de una data mínima de 5 días. Y si vos haces la resta, como está diciendo la doctora, coincide exactamente con la fecha entre el 2 y el 3, específicamente más con el 3, digamos, que con el 2, ¿verdad? Porque nosotros se encuentran los restos el 8 y 5 días estamos hablando del 3, entre el 2 y el 3. Y a eso se suma de que el estado de descomposición... Es que es el que nos permitía justamente determinar ese 5 días. Sí. El del señor. El del señor, que era diferente a los otros cuerpos. Exacto, los Ahí otros, ese es el detalle. los otros cuerpos tienen un estado de composición más avanzado. Lo que no podemos nosotros es determinar con una mejor, cerrar exactamente, decir exactamente a tantos días. Sí. Porque, ¿qué es lo que hizo la cal? La cal destruye el material de piel, músculo, nervios, preserva hueso. Entonces, tenemos, eso nos lleva a esqueletización. La esqueletización es una fase muy tardía de la putrefacción. Estamos hablando de pasados los meses y años. Pero las otras partes del cuerpo sí es una putrefacción de más de 5 días. O sea, la sospecha fundamental, y eso es algo que ahora que la fiscal me está habilitando no me estoy diciendo, porque yo en ningún momento dije eso a la prensa. Eran de que estábamos hablando de etapas, de que los cuerpos de los niños y las mujeres fueron muertos antes. Y finalmente, de última, fue muerto el señor con una data de aproximadamente de 5 días, que en el caso de él sí podemos cerrar mejor por el hecho de que no se llegó a utilizar elementos químicos para acelerar la descomposición. Ahora, si los niños fueron muertos antes, la señora fue muerta antes, y estaban guardados en el mismo lugar, quiere decir que el señor entraba al mismo lugar donde ya estaban enterrados los niños y los otros. No. ¿O La cómo? parte donde están enterrados los niños y la señora es en el fondo. Es la última, es lo que da con las 2 murallas del fondo. O sea, estamos hablando bien del fondo. Una esquina en donde están las 2 murallas que cierran el fondo. Claro, pero la escena, ¿Eh? la escena donde ellos fueron asesinados, él tuvo que haber ido o no iba luego a la casa entonces, doctor. Eso ya no sé. Ahí Eso está ya, la doctora. eso ya le dejo, esa parte de la Así me pelota hace ya la le dejo. doctora con la mano. Exactamente, esa parte ya la pelota ya le dejo a la doctora. Bueno, ese es un elemento también de investigación. Fue objeto de investigación y definitivamente el señor en ese tiempo no estaba en la casa. Se había suscitado un problema con Elba y había abandonado el lugar hacía 15 días. Estaban separados, por decirlo de alguna manera, o sea, el Sí. papá de la mamá. Momentáneamente, sí. O sea, Estaban separados. y el señor entró y ahí fue asesinado. No. Esa sí que es una respuesta que no tengo. O sea que definitivamente esa situación es... Yo no puedo concluir una hipótesis que está a medias. Yo les estoy diciendo lo que nosotros confirmamos y cómo se está construyendo más o menos. Porque ustedes saben que el trabajo del Ministerio Público es llegar a la verdad histórica. O sea que nunca vamos a saber exactamente, tal vez con detalles, si es que los mismos protagonistas no confiesan o no nos dicen. Claro. Pero los elementos de la escena hablan, las diferentes informaciones nosotros colectamos y tratamos de armar el rompecabezas y llegar a lo más cercano a lo que fue la verdad real, histórica de lo que ocurrió. Por lo tanto, es ahí donde aparece también de vuelta la señorita Araceli y la señorita Alba, porque Alba vivía en la casa, ella estaba viviendo en la casa. Ella había reconocido inclusive todos los elementos más, la declaración que ella presta, donde realmente ella vive a partir del 29 en la casa. Se hace la fiesta también ya cuando aquellas otras personas estaban fallecidas. Cuando ella está en la casa, posteriormente Alba con Bruno van a la casa el martes
y Araceli habla de que ella le vio al señor Julio y que estuvo un momento con ellos conversando. Luego abandona la casa. Y hasta ahí estamos nosotros en cuanto a la colección de indicios, y hasta esas afirmaciones yo puedo hacer porque son afirmaciones que ya fueron verificadas y seguramente nos van a dar inclusive mucho más detalles y mucho más certeza en cuanto a cómo ocurrieron los hechos cuando se llegue a realizar la extracción de información de los otros materiales con los que contamos, que les estoy diciendo que se va a llevar ya dentro de poco tiempo a cabo. Bueno, fiscala, muchas gracias. Muchas gracias. Mucha información nueva. Para mí, algunas cosas nuevas. Sí, es un caso demasiado complicado. Pero, así como dice la fiscala, aparentemente se va llegando a una semiplena prueba, se dice en derecho. Gracias, doctor Remir. Muchas gracias. Gracias, fiscala, por venir. Si ustedes entran a ver cómo falleció, te va a dar lástima. Y claramente en esa misma cosa. Si se van a ir las autoridades, se vacía el pasillo. Desde que asumió el nuevo gobierno, las denuncias de irregularidades y mal manejo de los entes es una constante. Uno de los primeros en elevar la alarma fue el actual ministro de Salud, Julio Mazzoleni, quien apenas asumido el cargo, declaraba en estado de emergencia la salud en todo el país. Encontramos algunas cosas que tienen una falta de lógica en el uso racional. El nuevo ministro pedía intervención de la Contraloría ante una larga lista de irregularidades. Varios medicamentos que en teoría estaban dentro del registro del sistema no se encuentran. Los medicamentos. El Estado estaba comprando mal y gastando peor. 10.600 kilos de medicamentos e insumos vencidos. Por diversos problemas de índole administrativo y también por problemas que tienen que ver con descargas y cargas de medicamentos en el sistema. Entonces, un desorden. Se recibió $900.000 en caja por la compra de medicamentos e insumos estratégicos cuando se requerían $12 millones para cerrar el año 2018. Además, la utilización de reactivos del servicio público en laboratorios privados. Pacientes que al acudir a hospitales públicos se les ha dicho que no se cuenta con los reactivos, son derivados a laboratorios privados, se les extrae la sangre y eso es procesado con reactivos del ministerio en los hospitales públicos y vuelto a entregar dentro de estos laboratorios privados. En cuanto a las deudas e irregularidades, una deuda que superaba los $250 millones y compromisos por $500 millones y denuncias por falsificación de órdenes de compra millonarias en medicamentos. Sobre los establecimientos, en la manipulación de desechos y material biológico y patológico de los 1.500 establecimientos de salud, la nueva administración reportó que solo 361 contaban con un manejo adecuado de basura patológica. De las 5 plantas de tratamiento de desechos patológicos, solo funcionan 2. Nueva polémica, viejo problema. Es indiscutible que la salud está en emergencia. Lo demuestran las deplorables salas de urgencias. Esta semana, la polémica por la intervención del superintendente de salud, el doctor Jorge Rodas, quien aseguró al asumir en septiembre pasado que haría una pequeña revolución en los servicios públicos y privados, fue el protagonista. Para mí no cuadra que uno vaya a un lugar a cerrar un servicio que funciona en pasillo. Lo que representa eso probablemente en otros países no se va a entender. Por orden de este superintendente, el servicio de internación de pasillos del área de emergencias de adultos del Hospital Central del IPS fue clausurado y los pacientes fueron derivados a otros servicios asistenciales conforme a los compromisos contractuales asumidos tanto con los asegurados como con las patronales. Esto elevó la ira de las principales autoridades y se llegó a dar un careo mediático. Un cierre de hospitales o establecimientos no es una solución, sino que contribuye al problema. No puede darse que el ministro se entere de que se va a producir una clausura por los medios de prensa. La bioseguridad, el ambiente de un infartado al lado de un infectado, no hay una boca de oxígeno en la pared, ese fue concebido para pasillo.
La semana cerró con la destitución del superintendente Rodas, ya que según el ministerio, él mismo no respetó el tiempo de 90 días para aplicar las medidas de mitigación. Mientras, el IPS desde este lunes informó que rige la disposición de no internar más a personas en los pasillos. Bueno, voy a saludar en primer término al doctor Jorge Rodas, el superintendente de salud. ¿Cómo está, doctor? Ex superintendente. Buenas noches, Germán. Perdón, está acá. Buenas noches a la Un pequeño error. ¿Cómo está, doctor? Bien. ¿Patricia? También está el licenciado César Méndez, que es presidente del Sindicato de Trabajadores de Clínica, que está al lado del doctor también. Exacto. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, Germán. Buenas noches, Patricia, a los compañeros panelistas. Y el doctor Edilberto Rivarola, presidente de la ASO Médica de IPS. Doctor, buenas noches, Germán, Patricia y compañeros, colegas. Buenas noches y aquí estamos para este tema complicado. Bueno, y la doctora Rosana González del Hospital de Barrio Obrero. Buenas noches, doctora. Buenas noches, el Hospital Barrio Obrero, el Hospital San Pablo. Estoy también en IPS y soy la del video del Barrio Obrero de la semana pasada, o sea, para que los que no me están identificando, claro. Bueno, también hay otros doctores acá en el set que van a compartir con nosotros. Lo único que les quiero pedir a todos es que seamos breves. Tenemos 30 minutos. Sí. O sea que lo bueno cuando es breve es doblemente bueno. Así que le quiero hacer una pregunta a los doctores. Me responde cualquiera. ¿Por qué en nuestro país, que es un país tan rico, en los pasillos hay tantas camas de hospitales? ¿Cuál es el motivo? ¿Quién me puede explicar por qué las camas están en los pasillos de los hospitales? Sí. Por la desidia de los años que se dejaron de hacer acciones en salud pública. Nos dejamos estar, los hospitales no crecieron, estamos prácticamente, si contás 50 años atrás, con los mismos hospitales. Nunca nadie se preocupó en darle una solución al problema de infraestructura, ni a tecnología, ni tampoco a los profesionales de salud. Recién ahora hay un despertar con relación a los derechos en salud pública también. Y llegamos al caso de que la población creció y la infraestructura no creció. Yo creo que ese es el grave problema. Yo le contestaría. Sí. Yo le diría lo siguiente. Creo que el 99.9% de los establecimientos de salud empezaron a funcionar irregularmente. La irregularidad de que no fueron habilitados para entrar en funcionamiento. Este es el único país en donde se inaugura un hospital con la presencia del presidente de la República, el ministro de Salud, y ese hospital no está habilitado. Ejemplo. San Pablo. Sí. San Pablo. ¿Qué significa la habilitación? Eso implica de que se ajustaron a los estándares mínimos establecidos para entrar en funcionamiento. Llámese en su aspecto edilicio, en su equipamiento edilicio, equipamiento médico, recursos humanos, insumos inclusive. Es decir, debería de inaugurarse así tiene que ser, inaugurarse previa habilitación. Este es el país en donde se pone en funcionamiento, incluido su curiosidad, voy a llamar, eso no iba a ocurrir nunca si es que empezaba funcionando habilitado. Es decir, se iba a prohibir inmediatamente porque así ya su nombre lo dice, pasillo es para pasillo. De modo que no puede funcionar, como está ocurriendo en este momento, un servicio médico en ese lugar. Doctor, usted, Germán, para recordar nomás, el doctor Rodas fue quien prohibió, sacó una resolución, prohibió que en el IPS se sigan internando en los pasillos, que se deje gente ahí. Luego, horas después fue destituido. Ordenó que se liberen los pasillos. ¿Verdad? Ahora, doctor, mi consulta es, sí. ¿Qué iba a pasar, por ejemplo, con la madre de un Juan Pérez, el famoso ejemplo que damos, que llegaba y no había lugar en clínicas? ¿Dónde le iban a poner? No. Para mí, IPS, para el caso particular de IPS, para mí es muy sencillo. IPS tiene asegurados que le paga de su salario previamente y su patrón también aporta un poco, de modo que hay una relación contractual incumplida por IPS. Así categóricamente. Una relación contractual donde el prestador de servicio incumple su compromiso porque me cobra
por 30 años y en el momento que me voy con mi problema, me dice de que me toca una camilla en un pasillo. Es decir, para mí, y si continuaba esta superintendencia a mi cargo, ese día iba a solicitarle al presidente del Consejo de IPS, el doctor Armando Rodríguez, que presentara a la superintendencia, porque tengo prerrogativa para solicitarle, tenía prerrogativa para solicitarle, la lista de servicios que ofrece a su asegurado el Seguro Social de IPS. De ninguna manera, o por lo menos yo no imagino, de que en la cláusula de la relación contractual esté estipulado que cuando llega a ese lugar, tipo de excusa del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud hasta yo comprendo, porque trabaja en base a un presupuesto y cuando se le agota sus recursos que deriva del presupuesto, desde luego ya no tiene que ofrecer. Pero el caso de IPS me cobra con anticipación cuando yo no pago mi seguro a IPS un mes. Yo no tengo derecho a prestación de servicio. Pero ¿qué hacían con esa gente que tenía que estar? ¿Dónde le ponían? ¿Tomó la decisión? ¿Qué pasaba con las 50 personas que estaban en el... Deriva a un centro privado, a alguna institución con quien debe gestionar. Lógicamente, ellos deben respaldar. ¿Cuál es el problema? No se puede enviar a otro lugar porque ¿quién paga? IPS tiene que pagar, el Seguro Social debe pagar. Doctor, yo quiero ir un poquito más al fondo de la cuestión, Germán y gente. El problema básico de todo esto es lo que hace rato hablábamos antes del inicio del programa de comunicación. En la comunicación y en la coordinación de todos los actores de un problema crónico, porque el tema de terapia intensiva de la salud del Paraguay, acá estamos representantes de todos los hospitales más grandes públicos y del Instituto de Previsión Social. O sea, la red del Sistema Nacional de Salud está en este lugar. Entonces, el problema es de años, de décadas. Y si vamos a hablar estrictamente a las potestades que tiene la superintendencia de cancelar o clausurar las instituciones que no están habilitadas, si vamos allá a esa cuestión, tiene que clausurar el 90% de los establecimientos. Y si vamos allá a una cuestión profunda, se tiene que clausurar la propia superintendencia. El doctor Rodas sabe muy bien que no tiene las condiciones ni físicas, ni técnicas, ni presupuestarias para que esa dependencia pueda hacer ese trabajo. Imagínense ustedes, tiene 30 funcionarios la superintendencia, doctor, ¿verdad? Menos de 30 y un superintendente para 1.500 establecimientos públicos y privados. Es una tontería. Es una reverenda tontería. Y ahí donde el tema de la comunicación es así de simple, porque cuando estábamos en el programa, al inicio del programa te decía, la solución está aquí, Germán, pero con el ministro de Salud y con el señor presidente del Instituto de Previsión Social y con los colegas médicos parlamentarios del país. Todos tenemos que estar en esta cuestión. Yo le quiero decir, ya le doy la palabra también a los doctores que están allá. Yo le quiero decir algo que siempre me pregunto. No sé si alguno de ustedes vio la película John Q. La película John Q es una historia americana, semi-verídica porque está un poco, vamos a decir, convertida al cine, en donde básicamente un padre necesita que su hijo se trasplante o si no se muere, no recibe solución ni en su seguro, ni en la intendencia, ni en la gobernación, ni en el gobierno federal americano. Entonces, ¿qué hace Denzel Washington? Entra en una sala de emergencia y toma de rehenes a todos los que están en la sala de emergencia. Y les dice, acá, si en 6 horas mi hijo no se trasplanta, yo empiezo a matar. Bueno, se arma todo un escándalo, finalmente le inventan un corazón y se hace el trasplante y él le libera. Creo que se va preso después. Un hombre de color. Sí, un hombre de color, Denzel Washington, un hombre moreno. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿a qué distancia estamos que hoy un padre desesperado haga algo parecido en nuestro país? Buenas noches, soy el doctor Jesús Irrazábal. ¿Se escucha? Jefe de urgencias del Hospital Nacional de Itagua. Buenas noches a los que están viendo el programa y a la mesa. Les puedo asegurar que la realidad supera ampliamente la ficción. Le puedo dar el nombre de una paciente así en las primeras letras, LG, que le dice a su mamá, mamá, fulanita se fue anoche, nos dejó.
Es una paciente que hace hemodiálisis. Ahora me toca a mí. Te pido, mamá, que tengas fuerza cuando yo no esté. Te dejo sola, mamá. Me voy. Si esa realidad no supera la ficción hollywoodense que usted describió, ya no hay otra forma de superación. Es por eso que las urgencias tienen una particularidad. No solamente accede el paciente a la atención médica, el paciente accede a todas las formas de atención intrahospitalaria, laboratorios, radiología, tomografía, todos los demás servicios. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer omisión de auxilio. Nosotros tenemos que atender al paciente. Y no es el médico nomás el que quiere internarse en el pasillo. El mismo paciente te dice, ya venimos de tal hospital, rebotamos en tal hospital y llegamos aquí después de mucho. No queremos irnos a otro lado. Y al entrar en el Hospital Nacional, que es magnánimo, gigantesco, te da la impresión de que tiene solución. Y no hay salida, el paciente se interna en el pasillo. Todos los lunes en la urgencia pediatría del Hospital Nacional aparecen más de 4 pacientes pediátricos en el pasillo y las salas completamente saturadas, con más de 2 pacientes por cada sala llenas. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero le quiero dejar picando una pregunta absolutamente a todos. Le voy a dar 1 minuto para que en 1 minuto tengan el poder de síntesis y me respondan. ¿Por qué en nuestro país hay profesionales médicos de altísimo nivel? Conozco a varios que se lucen en Europa, conozco a varios que se lucen en Estados Unidos y conozco a varios que se lucen en el Sirio Libanés y en el Hospital de Clínica de Brasil. ¿Qué pasa? ¿Por qué tantas enfermeras paraguayas los italianos vienen y nos roban y le llevan a Italia? ¿Por qué no se van a otro país sudamericano? No, vienen a Paraguay. ¿Por qué esas dos realidades de recursos humanos tan sólidos, tan positivos tenemos en nuestro país y la salud está así? ¿Qué falta? En 1 minuto, a la vuelta de la pausa. Bueno, vamos a hablar de Rixofan, servicios gastronómicos, servicio de catering, buffet, bocaditos salados y bocaditos dulces. Dirección Defensores del Chaco y María Auxiliadora. Esto queda en Villa Lisa. Contacto 86-406-139. Bueno, tiene la palabra acá el joven que es de justamente donde se generó todo el escándalo de las camas en los pasillos de la emergencia. A ver. Sí, antes que nada, muy buenas noches, Germán y Patricia, y a la teleaudiencia. Sí, en la urgencia hace 10 años que estamos generalmente en el pasillo, y ellos encontraron una solución de cerrar un poco lo que es el pasillo, una puerta de blindes. Ahora ya no se llama más pasillo nivel 3, sino salón nivel 3. Esa es la inteligencia que ellos tuvieron y cerraron con una puerta de blindes. Se burlan. O sea, convirtieron el pasillo en sala. El pasillo convirtieron en sala. Esa es la gran estrategia que ellos. ¿Y el pasillo por dónde está ahora? No hay. Y no hay pasillo. Salón. Ahora, solamente una puerta de blinde. Y Sí. lo que vos hace rato dijiste, ¿por qué nosotros los profesionales de enfermería salimos en el exterior y somos buenísimos? Porque acá, como en la época de Hitler, se experimenta, acá se trabaja y el plantel de enfermería hace maravillas al respecto con los médicos. Acá, en primer lugar, nosotros nos interesamos por el paciente que viene, no Así por mismo. la parte monetaria. Y hacemos todo lo que está en nuestro alcance Claro. para que ese paciente se pueda recuperar. Muy bien. Muchas veces nosotros tenemos esos ojos clínicos más experimentados, la que ya estamos años en esto. Doctora. Bueno, nos preguntaste si somos, ¿por qué, verdad? No somos como los otros. Somos buenísimos. Con lo nada que tenemos, hacemos todo para salvarle al paciente. Tenemos prácticamente las manos atadas. No tenemos laboratorio, no tenemos a veces ecografía, no tenemos radiografía. Y con eso le estamos salvando a los pacientes. Horacio Cartes estuvo en el Hospital San Pablo al inicio de su gobierno y yo le había dicho, usted como presidente, ¿sería atendido en este hospital, el Hospital San Pablo, cuando todavía no se había construido? Y me había respondido que sí, que sería atendido en el caso de que todos los sanatorios y no tuviera la capacidad de salir del Paraguay.
Y yo le respondí en ese momento de que no le creía, así como no creía que todas las personas que en ese momento le estaban acompañando también serían capaces de ir a un hospital público para ser atendidos. Y nos prometió que se iba a construir un hospital. El hospital construyó al final Corea. Y ahora lo que estamos pidiendo es para el Barrio Obrero que se construya el hospital que en el 2014 nos están prometiendo. Tenemos todos los documentos que prueban que desde el 2014 existen documentos y proyectos que se han tirado al basurero. Y se gastaron 800 millones de guaraníes en puros proyectos. Ahora queremos ese hospital porque esa es la única solución para el Barrio Obrero. Gracias, doctora. Muchas gracias. Sí, doctor. Germán, Patricia, buenas noches. En el Hospital de Clínicas también estamos sufriendo desde el 2012. Nosotros prácticamente estamos teniendo el mismo presupuesto de 420 mil millones. En el 2015 conseguimos subir a 440 mil millones. En el gobierno de Carter nos recortaron a 420 otra vez, luchamos mucho. Se nos quitó todo lo que es desde ese año, lo que es laboratorio externo. En el 2012 nosotros ya teníamos 212 mil personas que pasaban por consultorio externo. En el 2017 pasaron más de 600 mil personas por consultorio externo. El 100% tuvieron que hacer sus estudios laboratoriales en el privado. Las hospitalizaciones e internaciones de don Germán, de 36 mil pasamos a 136 mil en el 2017. El problema de las drogas hematológicas, en el 2012 teníamos 1.500 pacientes nomás. Hoy en día, en el 2017, tuvimos más de 11.000 pacientes. Imagínense manejarse con un mismo presupuesto, con una misma plata de 7 años atrás. Es imposible. Claro, doctor, una sola cosa. Los trasplantes que ustedes hacen, si uno tasa. Sí, exactamente. Cuesta una fortuna. Desde el 2014 al 2018 se hizo más de 140 trasplantes con el mismo presupuesto de clínica. Con el mismo plantel que tuvimos en Sajonia nos mudamos y hacemos maravilla con lo poco. Doctor, y nuestros compañeros, inclusive Germán, más de 1.500 siguen con contratos precarios, no son recategorizados, no nos cumplen el trabajo nocturno, el domingo y feriado, no cobramos lo que corresponde a insalubridad. Nosotros tenemos que exigirle a este gobierno entrante que se tome la salud en serio, no más la salud pública, doctor, en forma casi... Doctor, vamos a darle al doctor allá. Sí, doctor. Buenas noches, soy el doctor César Zorrilla, soy pediatra del Hospital Nacional de Itagüí y también soy gremialista. Preguntaste específicamente por qué sobresalen los médicos en general. Yo creo que todo eso que sabemos ya que nos falta hace que tengamos que esforzarnos el doble y tener que ser creativos inclusive en muchas cosas y hacer los diagnósticos sin tener todo el apoyo de la medicina moderna. Eso en cierto modo también ayudó a que cada uno de nosotros pueda agudizar lo que aprendimos, como nos enseña también en la universidad, ¿verdad? Sin embargo, la medicina moderna nos exige otras cosas también. Y ahí entra del por qué nosotros tenemos, y puedo citar específicamente así brevemente y concretamente, por ejemplo, en la parte cardiológica. Hubo una época que no teníamos electrocardiograma en el Hospital Nacional, no había ecocardio, no tenemos suficiente, por ejemplo, en la área de pediatría no tenemos pediatras que hacen cardiología, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es muy difícil manejarlo. Y me quedé pensando con lo que decía con relación, porque yo sé que tener un trasplante, ¿verdad? ¿Vos usabas tapabocas? No. No, ¿verdad? Pero yo suelo ver que a los pacientes, ¿verdad?, que se les hace trasplante le ponen, por ejemplo, un tapaboca, ¿verdad? No tenemos tapaboca, ¿verdad? Para decir, una forma de decir nomás a dónde quiero llegar. Toda esta semana pasada nosotros acá con el doctor Irarrázaval hemos sacado sendos comunicados de que no hay medicamentos y sabemos la deuda que hay. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Se hace una ley y usted acaba de decir que hay mucha crítica. No, está bien la ley. ¿Cuál es el problema? Se hace un trasplante, después se nos muere el paciente porque no hay Bueno, en este caso, doctor, en este caso la ley de trasplante tiene asegurado 16 mil millones de guaraníes para el año que viene. Y viene el Fonacide. Ahí no va a venir de los impuestos la plata, va a venir de Itaipú la plata. Está perfecto, ¿verdad? De todos modos le agradezco muchísimo, no tenemos tiempo, lastimosamente no tenemos tiempo. Señores, yo sé, lastimosamente no tenemos tiempo. Le expliqué, no puedo hacer nada. En 4 minutos entregamos el programa y si no nos vamos nos cortan.
Que es lo mismo. No, vamos a hacer otro programa de salud seguro. Para cada hospital. Para cada hospital. Sí. Bueno, muchas gracias. Nos vamos, Patricia. Nos vamos hasta el próximo domingo puntualmente a las 9. Si Dios quiere, nos encontramos el próximo. Equipo hay que hacer.